Hola a todos, el tema de hoy es el manejo de excepciones en el lenguaje Java. Para poder comenzar con este tema, tenemos que entender bien lo que es el concepto de excepción. Una excepción es un evento que se produce durante la ejecución de mi programa. Esta excepción lo que provoca es la interrupción del flujo normal de instrucciones, lo que hace que finalice de forma inesperada el programa. Algunos ejemplos pueden ser el intentar acceder a un elemento de un arreglo utilizando un índice o una posición que no existe dentro del arreglo. O tal vez intentar dividir un número por cero. Otro ejemplo podría ser acceder a una dirección URL con un protocolo que no sea el adecuado. Por otro lado, tenemos el concepto de error, ¿sí? El error en Java es una condición anormal irrecuperable. O sea que ha sucedido algo inesperado que no lo podemos controlar, y un ejemplo claro podría ser un error interno de la máquina virtual de Java o tal vez un desbordamiento de memoria de la máquina virtual de Java. Son errores internos que son irrecuperables. Y justamente de ahí nosotros podemos ver la diferencia que hay entre una excepción y un error en Java, ¿sí? En lo que es excepciones, nosotros podemos manejar y controlar diferentes tipos de excepciones para que continúe la ejecución de mi programa. En cambio, si se producen errores, son situaciones que nosotros no las podríamos controlar como programadores. Cuando se produce un error, el programa sí o sí debe finalizar. Como sabemos, en el lenguaje Java nosotros manejamos clases y objetos. Aquí en este gráfico lo que estamos mostrando es justamente la jerarquía de clases que se utilizan para el manejo de excepciones, ¿sí? Acá ustedes ven una jerarquía inicial de la clase Object, que es la madre de todas las clases Java. De ella depende la clase Throwable, de la cual se subdivide en dos clases, una que maneja todos los tipos de errores del lenguaje y otra clase que va a ser el manejo de excepciones. Justamente la clase Exception tiene asociada a ella otro grupo de clases que van a ser clasificadas en diferentes tipos, ¿sí? Las más comúnmente usadas serían las Runtime Exception, las excepciones de ejecución. Dentro de esta clase podemos ejemplificar tipos de excepciones como el Null Pointer Exception, Number Format Exception, Clash Cat Exception, Arithmetic Exception, Index Out of Bounds Exception, que son típicamente las excepciones más habituales que suceden en la ejecución de nuestros programas, ¿no? Bueno, y en la práctica, ¿cómo nos damos cuenta cuando sucede una excepción? ¿Sí? Justamente en la teoría nos sugería de que se interrumpe la ejecución del programa porque sucede un evento inesperado. Uno de los ejemplos que veíamos era la división por cero. Si nosotros acá en este ejemplo yo tengo mi método main, yo declaré dos variables de tipo entero y lo que quiero es realizar la división. Entonces podríamos preparar la ejecución de este método para que realice la división de dos números enteros. Yo lo que voy a colocar son mensajes para poder identificar dónde comienza, dónde se realiza la división, ¿sí? Una variable resultado, voy a dejar el resultado de la división del número 1 dividido el número 2, ¿sí? Y bueno, voy a mostrar por último lo que sería el resultado de la división. Concateno con la variable resultado. Ahí lo que nosotros esperaríamos de esta ejecución es que el flujo de instrucciones sea el normal, ¿sí? Primero muestra un mensaje, luego viene la sentencia donde se realiza la operación de la división y luego sigue el mensaje que muestra fin de la división y el resultado,
¿sí? Si yo ejecuto, ¿sí? Efectivamente lo que se muestra es el mensaje de inicio y el mensaje de fin con el resultado, ¿sí? Ahí estuvo funcionando bien. El caso de producirse una excepción es justamente la que decíamos en la teoría, una división por cero. Esto provocaría lo que sería una excepción. Si yo ejecuto de nuevo, lo que voy a ver en la consola es justamente la interrupción del flujo de instrucciones. Vemos que se llegó a ejecutar el primer mensaje, que es iniciando la división. Luego aparece en rojo, y esto es muy importante de que podamos leer y entender qué es lo que me dice este mensaje en rojo. Justamente lo que me dice es que se ha producido una excepción de tipo aritmética, ¿sí? Ahí el nombre de la excepción es este. El paquete es java.lang y el nombre de la excepción a la cual pertenece la clase a la cual pertenece el objeto que se produjo como excepción es arithmetic exception, ¿sí? Ahí dice que se está intentando dividir por cero, que es algo prohibido. Y si seguimos leyendo el mensaje, también nos va a proporcionar el lugar exacto donde se ha producido, en qué línea se ha producido el error. Acá me dice que es en la clase principal del paquete tal, en la línea 11. Si yo ubico, hago un clic ahí, me lleva justamente a la línea donde se ha provocado un objeto excepción de tipo arithmetic exception, ¿sí? Esa es la forma de darme cuenta. ¿Y cómo hacemos nosotros para poder controlar o poder redirigir para que la aplicación siga funcionando? Justamente Java lo que tiene es el manejo de un bloque que es conocido como el bloque try catch finally. Acá en este gráfico nosotros estamos viendo cada una de estas secciones así como está, ¿sí? Comenzando con el try, y que es un bloque donde nosotros vamos a colocar nuestro código, que son todas acciones susceptibles de excepción, ¿sí? El ejemplo que veíamos justamente es la línea donde realizamos la división. Después hay otra serie de bloques que se llaman catch. Justamente son bloques que capturan el tipo de excepción que se produce dentro de try. Nosotros podemos preparar estos bloques identificando diferentes tipos de excepciones, ¿sí? Por eso que el parámetro que recibe acá el primer catch es de tipo type exception 1, que es donde nosotros tendríamos que especificar qué tipo de excepción queremos capturar. Acá seguramente nosotros en nuestro ejemplo utilizaríamos la clase arithmetic exception, ¿sí? Declaramos un objeto y a continuación para este bloque lo que nosotros vamos a agregar son las acciones que necesitamos controlar o manejar para que la aplicación siga funcionando, ¿sí? Podemos seguir agregando nuevos bloques catch para seguir manejando y controlando otros tipos de excepciones si es que el código así lo necesite. Y por último declararíamos el bloque que no es obligatorio declararlo, pero sí me sirve en el caso de que yo quiera realizar acciones, más aún si ya han ocurrido o no excepciones dentro del bloque try, ¿sí? O sea que se va a ejecutar todas las acciones o líneas de código que yo coloque en este bloque, sin importar si sucedió o no sucedió una excepción. Bueno, ahora que conocemos el bloque try catch finally de Java, podríamos utilizarlo para poder manejar el control de nuestra excepción, que ya conocemos que es de tipo arithmetic exception. Entonces, ¿cómo armaría yo mi bloque try catch finally? ¿Sí? Acá podríamos dividir las secciones, ¿sí? Dejamos por fuera lo que sería el primer mensaje, y como conocemos nuestro código que es susceptible a excepciones, sabemos que la línea de la división es la que provoca la excepción de tipo aritmética. Entonces podríamos colocarla dentro de nuestro bloque try, ¿sí? Ahí donde van las acciones que son susceptibles de excepción. Después venía la definición del bloque catch, ¿sí? Para definir el bloque catch yo necesito el tipo de excepción que quiero capturar y manejar. En este caso es arithmetic exception, ¿sí? Le pongo un nombre al objeto que es, en este caso va a ser AE,
Ahí me está pidiendo que me falta una M. Bueno, en este bloque catch lo que decíamos es que capturábamos nosotros la excepción, ¿sí?, de tipo aritmética, y teníamos que agregar código para poder controlar y poder hacer que siga funcionando la aplicación. En este caso se me ocurriría mostrar primero el mensaje de lo que está sucediendo. Entonces podríamos emitir un mensaje por consola avisando de que no se puede realizar la división. Podríamos mostrar la causa haciéndonos valer del objeto que estamos justamente declarando acá en el parámetro, ¿sí? Se ha creado acá el objeto, justamente el objeto que se captura de esta excepción es un objeto arithmetic_exception, ¿sí? El nombre del objeto se va a llamar AE. Entonces yo puedo utilizar mi objeto AE y decir que me muestre el mensaje de lo que sucedió, ¿sí?, para tener un poco más de conocimiento qué es lo que sucedió con esta división. ¿Sí? Para realizar alguna acción podríamos asignar el valor de la división en un valor predeterminado, por ejemplo asignar un valor 0. ¿Sí? Bueno, en este caso la variable está dentro de un bloque, está siendo declarada dentro de un bloque, por eso no la puedo utilizar. Entonces deberíamos declararla en otro momento para que tenga un alcance dentro de todos los bloques. Bueno, en el caso de que no pueda asignarse un valor de la división, bueno, volvería a tener el valor 0. Y para poder utilizar el bloque finally, acá lo que deberíamos agregar sería simplemente código que se va a ejecutar, suceda o no suceda la excepción, ¿sí? A mí se me ocurre que terminemos ya con el mensaje de finalizar la división. Se va a mostrar, ocurra o no ocurra la excepción, se va a terminar de ejecutar la división. Y bueno, agregaríamos un mensaje más para ver si llega fuera del bloque try catch. Continuamos con la ejecución. Este debería ser el último mensaje que veríamos por consola, ¿sí? De esta manera quedó armado nuestro bloque try catch finally, ¿sí? No debería salir mensaje en rojo porque ya está siendo manejada y controlada la excepción. Entonces probamos, ejecutamos y vemos que ya no salen los errores o la excepción en rojo, sino que el flujo de instrucciones se ejecutó normalmente. Aparece el primer mensaje que teníamos, luego el bloque try catch comienza a actuar, ¿sí? Acá se produjo la excepción en la división, pasamos al bloque catch, detectamos que fue una excepción de tipo arithmetic_exception y le anunciamos con un mensaje al usuario que no se puede realizar la división, y la causa es justamente el mensaje que me devuelve el objeto de excepción. Siempre va a llevar consigo lo que sería un dato de lo que sucedió. Después seguiría la asignación de resultado, bueno, vuelve a 0 y finaliza el bloque finally con el mensaje fin de la división, mostrando el valor de la variable resultado, que la dejamos en 0, y continuamos con otro código, o sea que nuestra aplicación seguiría funcionando. Otro tipo de excepción que suele suceder cuando utilizamos arreglos en Java es intentar acceder a una posición o a un índice del arreglo que no existe. Acá en este ejemplo yo acabo de declarar lo que sería un arreglo en Java, ¿sí? Esta es la forma de declararlo, ¿sí? Utilizando los corchetes. El nombre del arreglo es números y la creación es justamente utilizando la palabra reservada new, ¿sí? El tipo de datos a la cual van a hacer referencia los elementos que voy a guardar en este arreglo y la cantidad de elementos que voy a almacenar en este arreglo, ¿sí? En este caso es un arreglo de 3 elementos, que justamente aquí ya fui asignando en cada una de las posiciones del arreglo valores numéricos,
En este caso vemos que los índices para las posiciones de mi arreglo comienzan en 0, ¿sí? Todas las estructuras que manejan índices o posiciones en Java siempre comienzan con el índice 0, ¿sí? O sea que voy a tener un índice 0, un índice 1 y un índice 2. Y por lo general lo que sucede acá cuando se producen excepciones al manejar arreglos, es cuando nosotros iteramos o intentamos recorrer este tipo de estructura de datos. Por ejemplo, yo voy a ejecutar lo que sería una estructura de control para poder acceder a cada una de esas posiciones, ¿sí? Voy a declarar un for para poder recorrer cada una de esas posiciones de mi arreglo, ¿sí? En este caso me voy a ayudar de lo que serían atributos que tiene este tipo de datos de Java, ¿sí? El arreglo tiene sus métodos, que es considerado como un objeto en Java. Todos los arreglos son objetos. Entonces, si yo coloco el nombre de mi arreglo, busco lo que sería, ¿sí? Esta variable length, ¿sí? Lo que me está devolviendo ahí es el tamaño que tiene mi arreglo, ¿sí? Nosotros lo declaramos como un arreglo de 3 elementos. En este caso voy a agregar la sección para iterar, para incrementar lo que sería mi variable i. Lo único que voy a mostrar en este caso va a ser el contenido de mi arreglo. ¿Sí? De paso voy a mostrar el número de posición o el número de índice. Sería la variable i. ¿Sí? Estoy concatenando solamente para mostrar el resultado. ¿Sí? Ahí uso el índice i. O sea que me mostraría la posición, el índice y el valor que tiene guardado en esa posición. Si yo ejecuto esto, ¿sí? Vemos que está mostrando la posición 0, la posición 1, la posición 2 y cada uno de sus valores que han sido almacenados en esas posiciones. Pero ha ocurrido una excepción, ¿sí? Si vemos bien el mensaje que sale en rojo, ha ocurrido una excepción que pertenece a la clase Array Index Out of Bounds Exception, ¿sí? Traducido sería índice fuera de rango, ¿sí? Una excepción que nos está diciendo que estamos intentando utilizar un índice que no existe dentro de mi arreglo. Justamente ahí me devuelve el índice que yo estoy tratando de usar, pero que el arreglo no lo tiene. Si miramos un poco el arreglo, acá el índice que tiene es 0, 1, 2 y el índice 3 no existe, ¿sí? Ese es un tipo de excepciones muy habitual que sucede comúnmente cuando manejamos tipos de estructura de datos como arreglos en Java, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta acá la condición de terminación para este for. En este caso yo no voy a incluir el último, la cantidad total, ¿sí? Porque este valor lo que me devuelve es la cantidad de elementos, ¿sí? Y siempre me va a devolver una unidad más, o sea que tengo que tener cuidado, ¿sí? Con la condición de determinación o de acceso a cada uno de los índices del arreglo. Ahí si yo ejecuto, ¿sí? Esa sería la corrección, ¿sí? Para poder utilizar solamente las posiciones permitidas. Pero en el caso de que suceda de que no se haya corregido, entonces tendríamos que utilizar dentro de esta estructura, ¿sí? Un bloque try catch para poder capturar la excepción, ¿sí? En el caso de que ocurra un índice fuera de rango, entonces salvamos la ejecución y redirigimos o mostramos algún mensaje para advertir la presencia de la excepción. Yo podría controlarla armando mi bloque try catch, ¿sí? El bloque que es susceptible de excepción, bueno, acabamos de reconocer que es el for, armo el catch y necesito el nombre de la excepción, ¿sí? En este caso era index out of bound exception,
¿sí? Voy a poner al objeto nombre de eagle. ¿Sí? Lo que podría hacer es mostrar una advertencia de lo que está sucediendo. Un evento inesperado con el arreglo, ¿sí? Ya sabemos que el índice no es el permitido. ¿Sí? Mostraría un mensaje para que avise al usuario qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Evento inesperado con el arreglo. Posición 3 tendría que haber colocado para que sea un poco más entendible el mensaje. Bueno, y así con los diferentes tipos de excepciones. Después tenemos casos de excepciones para el casteo, excepciones para dar formatos numéricos también, ¿sí? Cuando queremos convertir una cadena de texto a un valor numérico, pero esa cadena de texto no tiene el formato adecuado para ser un número. Esa es una excepción de tipo Number Format Exception. También tenemos Clash Cat Exception, cuando queremos convertir diferentes objetos a otros tipos de objetos que no están permitidos, ¿sí? No queremos hacer casteos no permitidos. Y así tenemos una cantidad bastante amplia de excepciones que puede manejar el lenguaje, ¿sí? O sea que tenemos que conocer bien el código, tenemos que ser oportunos en el momento de detectar alguna excepción y poder controlarla, ¿sí? Otro tipo de excepción muy común que suele suceder durante la ejecución de nuestro programa es la excepción Null Pointer Exception. Y sucede cuando intentamos utilizar algún atributo o algún método propio de un objeto que no ha sido creado, ¿sí? Para poder ejemplificar, acá en este ejemplo yo voy a utilizar la clase triángulo, ¿sí? Tiene definido su constructor y dos métodos, uno para calcular el área y el otro para calcular el perímetro, ¿sí? Es una clase de la cual yo podría crear un objeto de tipo triángulo. En este caso yo voy a hacer la declaración únicamente, ¿sí? Acá en esta línea lo que estoy haciendo es declarando un objeto que lleva como nombre triángulo y pertenece a la clase triángulo. En lo que vemos nosotros a la izquierda del igual es la declaración, y esta asignación que estoy utilizando como null es simplemente para indicar que no está apuntando a ninguna posición de memoria, ¿sí? Solamente el objeto ha sido declarado, no ha sido creado todavía. Puedo intentar mostrar datos de lo que sería mi objeto triángulo, como el cálculo del área, por ejemplo, que era uno de los ejercicios del práctico 1. Entonces vamos a colocar el área del triángulo y vamos a invocar, en este caso utilizando nuestro objeto, el método que se llama calcular área, ¿sí? Necesito la base. Yo ya tengo declaradas dos variables de tipo doble, una para la base y otra para la altura, ¿sí? O sea que hasta ahí yo lo que entiendo es que en esta línea lo que quiero mostrar es un mensaje mostrando el resultado del área de un triángulo que tiene como base 8 y como altura 4. Si yo ejecuto esto, lo que se provoca ahí es una excepción de tipo Null Pointer Exception, ¿sí? Es una excepción que indica que hay un puntero a nulo, o sea que se está intentando utilizar un objeto que no ha sido creado, y es justamente lo que vemos en esta línea, ¿sí? Acá el objeto triángulo ha sido declarado pero no ha sido creado, y en esta línea justamente estamos intentando acceder a su método, pero es algo prohibido porque este objeto triángulo aún no está en memoria, ¿sí? La forma de poder capturar esta excepción sería utilizando nuestro bloque try, ¿sí? Agregando en el bloque try lo que sería la línea que es susceptible a excepciones,
utilizando la sección catch, ¿sí? Que me dice que es ahí donde llegó el momento de capturar la excepción, pero yo debo conocer qué tipo de excepción es la que necesito capturar. En este caso nosotros vemos que la clase se llama null pointer exception. Cortamos. Bueno, le pongo un nombre a ese objeto porque en sí lo que se está capturando ahí es el objeto de tipo excepción que pertenece a la clase null pointer exception. Lo que debería hacer ahí para que continúe el flujo de ejecución de mi programa debería ser tratar de reconstruir o de armar, digamos, el objeto triángulo, ¿sí? En este caso sería crear un objeto de tipo triángulo con el constructor de la clase, ¿sí? Y podríamos mostrar un mensaje también de lo que sucedió. ¿Sí? Objeto nulo. Un mensaje que me devuelve el objeto. En este caso no voy a utilizar el bloque final. Yo simplemente quiero hacer lo que sería la captura y el control o acción que yo podría realizar en este bloque catch para poder corregir, ¿sí? La ejecución del programa. Si lo ejecutamos de nuevo, ¿sí? Me dice que ha pasado, digamos, ha podido capturar la excepción, ha podido redirigir a un mensaje de lo que sucedió y bueno, ya en la línea del bloque try, del bloque catch, perdón, acabo de asignarle una posición en memoria con lo que sería el uso del constructor para construir este triángulo.